Yo sí tengo una duda. Claro que sí, dime. ¿Por qué la barrita de las 6 aparece en azul? Ah, no me acuerdo, de pronto cuando estaba haciendo el dibujo se presentó ahí un error, pero no, eso no tiene nada que ver. Ah, bueno, yo dije, no, ¿será que pasó algo que No, no no me entiendo? acuerdo cuando hicimos esa gráfica que pudo haber pasado. Para despistar al enemigo, ¿cierto, Inge? Ajá, puede ser, sí. Bueno, entonces, como les venía comentando, necesitamos saber cómo es el comportamiento de la planta, que ya sabemos que la planta es constante, siempre va a tener un caudal de 500, y establecer cómo es el comportamiento de la red, que lo podemos hacer mediante aforos, en las redes de alcantarillado o en la misma planta de tratamiento de aguas residuales. Es la que nos va a decir cómo es el consumo de agua a lo largo del municipio. Perdón que está llamando Lady Mari en un segundo a ver qué será lo que quiere. Un momento, muchachos. Permanente, sino lo que tiene es un aforo que va a las 0 o a la 1 o a las 0:30 de la mañana. Esta a la 1:30 va tomando un valor de caudal por cada hora y va a obtener pues 24 datos. Ese valor de caudal pues acá está reflejado, es como un porcentaje del caudal máximo. Entonces, por ejemplo, a la medianoche se está consumiendo el 50% del caudal máximo. A las 5 de la mañana ya se está consumiendo el 120% del caudal. Vamos a graficar esto. Por ejemplo, esto. Para que se den cuenta, pues que la gráfica es la misma que teníamos al otro lado, sino que aquí ya es con una serie de valores. Pero todos estos valores son como porcentajes. Pongámosle acá porcentaje para que aparezca ahí en la gráfica como porcentaje. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que aquí la planta siempre va a producir el 100% de su caudal, que sea 500, que sea 600, que sea 1000, que sea 10, la planta siempre va a a producir ese caudal. Y la red, pues puede o consume un caudal variable. Hablamos, por ejemplo, este es un municipio donde la gente se está levantando casi a las 5 de la mañana, se levantan todos, la mayoría de la gente empieza a levantarse a las 5 porque es donde aumenta el consumo. Obviamente en la madrugada, pues la gente está despierta, no es tan radical como la otra que habíamos dicho, pues que todo el mundo durmiendo y de pronto, pum, todos se levantaron y luego, pum, todos se acostaron. ¿No? Este tiene como los dos tendencias, que algunos se levantan en la madrugada, pero a esto de las 5 es donde está el mayor consumo, la gente sale a trabajar, en la tarde hacen una que otra actividad y a eso de las 16, 15, 16, 17, a las 5 de la tarde, pues ya la gente se está yendo para sus viviendas y mire que ya a las 7, 8 de la noche ya aquí todo el mundo está durmiendo a esta hora. A las 22 horas, a las 23, pues siguen durmiendo y ya a las 24, que serían las 0, otra vez empieza el mismo ciclo. Se mantiene el mismo ciclo. Voy a hacer eso acá, perdonen un segundo, voy a continuar esa gráfica. Otro día. Entonces aquí tenemos dos ciclos
¿Qué tenemos acá en estos dos ciclos? Aquí sí podemos ver lo que les trataba de comentar. El área o esto que se debe salir en el día, esta área debe ser idéntica a esta área, que es lo que se almacena. Debe ser así o si no, no habría un equilibrio. Si sale más agua de la que entra, pues al final el tanque se va a desocupar. O si entra más agua de la que sale, pues al final el tanque se va a regar. Debería ser ese equilibrio y el comportamiento, pues obviamente se debería mantener así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en últimas? Como calcular estas áreas. Pero el procedimiento es un poco diferente, pero ya les voy a explicar cómo es el procedimiento para determinar cómo sería el volumen del tanque. El volumen del tanque es esta área, que debe ser igual a esta, o esta, bueno. Entonces, para eso existe un procedimiento que es pues, relativamente sencillo acá en Excel. Lo primero que vamos a colocar esto ya no es en porcentajes, porque aquí la gráfica me decía era porcentaje. Si lo que le explicaba, si el caudal de la planta es 10 litros por segundo, pues aquí van 10 litros y aquí el 50 pues son 5 litros. Afortunadamente o desafortunadamente, no sé cómo será. Para nosotros, pues la planta, vamos a copiar esto acá y vamos a poner aquí al revés para no confundirnos. La planta siempre envía el 100% y la red tiene un caudal variable. Para que estos datos, para verificar que estos datos estén correctos, la sumatoria debe ser la misma. ¿Por qué? Pues ya les he dicho, lo que entra debe ser igual a lo que sale. Entonces, al final, a pesar de que haya una variación, la sumatoria de todos los datos debe ser idéntica. Entonces, ahora ya no vamos a trabajar como porcentaje, sino vamos a trabajar como en caudal, en metros cúbicos sobre segundo. Esta primera va a ser el caudal de la planta. Y aquí al lado vamos a colocar el caudal pues, de la red. Pues el caudal de la planta siempre es, para nosotros, ¿cuánto es? 500.8. ¿Cuánto? ¿Alguien que me acuerde? ¿0,500 algo? 0,500. 0,500. Lo voy a multiplicar por este porcentaje, pero es como multiplicarlo por 1, pues siempre va a lo mismo. No va a cambiar. Bueno, ya no necesito todos estos datos hasta 23, 24. Esto ya no lo necesito, eso era solo para largo plazo. En la red, pues va a ser lo mismo, va a ser el 0,500, pero multiplicado por el porcentaje que se consume en la red. Entonces ya aquí como caudal, entonces podemos graficar el caudal. Esto sí es el dato específico para este municipio, para Yopal. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí hablamos de caudal. La planta produce siempre 500, 0,5. El municipio, la red está consumiendo a las 0 horas 0,25, luego sube a 0,30, 0,35, 0,40 y aquí en la hora pico llega hasta 0,75 metros cúbicos por segundo. Quiere decir que la planta produce 500 litros por segundo, hay un caudal mínimo de 250 y el caudal máximo es de 750 litros por segundo. Acá en la noche baja hasta 200 litros por segundo. Hablando de caudal. Bueno, ya tenemos caudal, pero nosotros lo que vamos a hallar es un volumen de un tanque. No necesitamos caudal, necesitamos volumen. Entonces vamos a hallar volumen de la planta. Ustedes saben que volumen está dado en metros cúbicos. Y vamos a hallar el volumen de la red. También dado en metros cúbicos. ¿Y cómo se halla volumen? Pues volumen no es más que multiplicar caudal por tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo que pasa este caudal? Pues aquí dijimos que es desde las 0
hasta la 1. Eso es 1 hora. Y este caudal está dado en metros cúbicos por segundo, pues para hallarlo en metros cúbicos, pues simplemente tengo que multiplicar por el número de segundos que tiene esa hora. En este caso son 3.600. Entonces, ¿qué me va a dar? Caudal 0,5 metros cúbicos por segundo por 3.600 segundos, que es lo que hay en 1 hora, pues da 1.800 metros cúbicos. Eso es lo que está produciendo la planta cada hora. Cada hora me está generando 1.800 metros cúbicos de agua. La red, pues, ¿cuánta agua consumió? Pues serían los 250 por 3.600. Entonces, la red de abastecimiento entre la 0 y la 1 consumió 900 metros cúbicos. Entre la 1 y la 2 consumió 1.080. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren que acá podríamos decir cuánto almacenó el tanque. Entre la 0 y la 1 almacenó 900. Le entraron 900 de más. Entre la 1 y la 2 le entraron 720. Entonces, más los 900, pues eso fue lo que fue a almacenar. Luego, pues aquí le sigue entrando, aquí le sigue entrando, aquí le sigue entrando. Y acá le empezó a salir. Porque ya la red está consumiendo más de lo que consume la planta. Aquí le empezó a salir, le empezó a salir. El procedimiento, pues, puede ser eso, ir sumando cuánto recibe cada momento, pero pues el procedimiento es más fácil haciendo las siguientes dos columnas. Vamos a hacer la sumatoria de la planta y la sumatoria de la red. La sumatoria de la planta es acumular todo lo que produce la planta en un día, por cada hora. Entonces, en la primera hora produjo 180, en la segunda hora produjo 3.600. En la tercera hora llevaba producida la planta 5.400 y hasta el final, en todo el día produjo 43.200. Vamos a verificar si ese dato está correcto. Mire, todo el día produce 43.200, produce la planta y la red consume los mismos 43.200. Ese es el acumulado de las 24 horas de producción de la planta. Lo mismo hagamos para la producción de la red, el consumo de la red, perdón. Entonces, va a ser los 900 que produjo en la primera hora más los 1.080 que consumió en la segunda y así sucesivamente. 3.000, hasta que al final del día la planta, la red consumió lo mismo que produjo la planta. Y ahora vamos a hallar la diferencia. La diferencia entre la planta menos la red. Entonces la diferencia es simplemente la recta. La planta menos la red. Esa diferencia no es más que lo que va acumulando la planta, el tanque, perdón. Entonces aquí dice que entre la 0 y la 1 el tanque acumuló 900. Entre la 1 y la 2 el tanque llevaba acumulado 1.620. Hasta las 3 de la mañana llevaba acumulado 2.000. De aquí hasta las 5 llevaba acumulado 2.700. Y ya después de las 5 empezó a sacar agua. Empezó a sacar agua, ya le empezó a bajar el nivel o empezó a acumular menos, a desacumular. Yo no sé si esa palabra exista, pero empieza a desacumular, ya aquí empieza a 3.000. Ya aquí a esta hora, que fue a las 8, entre las 8 y las 9 de la mañana, ya había sacado más de lo que había entrado pues desde las 0 de la mañana, desde la madrugada. Entonces aquí empezó a sacar más hasta que un momento en que sacó el máximo, que fueron 4.500, y luego ya a esta hora, que es a las 5 de la tarde, ya empieza nuevamente a acumular, porque mire que ya la diferencia empieza a hacerse más positiva hasta que aquí al final llegó a la misma condición que estaba al inicio del otro día. Entonces,
Para calcular el volumen del tanque necesitamos dos valores. Necesitamos el valor máximo y el valor mínimo de esa columna. De esta columna. Entonces, yo voy a escribir acá la función máximo en Excel. Pero antes de obtener el resultado, espero que ustedes me digan cuál es el valor máximo de esos datos. Antes de darle aquí Enter para que Excel nos dé el resultado. ¿Cuánto es el valor máximo de esos datos? ¿Sí los alcanzan a ver? ¿Hay alguien ahí? 2700. 2700 dijo el compañero. Efectivamente, ese es el valor máximo. Ahora el mínimo. Cero. ¿Cuál es el valor mínimo? 0, dijo la compañera Liana. ¿Alguien que quiera? No. El valor Menos mínimo 4500. es menos 4500. Bueno, menos 4500. Muy bien, 2700 y el valor. Entonces, el volumen del tanque va a ser igual al valor máximo menos el mínimo. Entonces, ¿cuánto me va a dar el volumen del tanque? ¿Alguien que usen ustedes allá sus calculadoras? Porque el día del parcial lo tienen que hacer con calculadora. Obviamente no van a hacer todos estos 24 datos. Muy seguramente se les van a poner menos. 7200. 7200. Aquí lo que pasa es que uno se confundiría porque muchos pensarían, pues, resto estos dos. No. Se acumulan los dos. ¿Por qué? El tanque, llamémoslo aquí, el tanque debería inicialmente estar en 7200 cuando él empieza a desocuparse. ¿A qué hora se empieza a desocupar? Vamos a llamar aquí nivel o estado del tanque. El tanque debería estar lleno con los 7200. ¿A qué horas? Miremos la gráfica acá. Ya espero que tengan claro el tema de a qué hora se desocupa el tanque y a qué hora se llena. Alguien que me diga aquí a qué horas más o menos se desocupa el tanque y a qué hora se empieza a llenar el tanque. O a qué horas el tanque está en su máximo nivel y a qué hora el tanque está en su mínimo nivel, de acuerdo a esta gráfica. Máximo nivel. ¿Alguien? Sería como las 4, ¿no? A las 4, entre las 4 y las 5. Sí, señora. ¿Y mínimo nivel? Como a las 14, 13. Acá. Está entre las 16 y las 18. O sea, aquí está, a las 17. A las 17 que es cuando tiene el nivel. Entonces, el máximo nivel es, dijimos que a las 4 a las 5, entonces a esa hora el tanque va a tener los 7200. Aquí en este momento, cuando está en su valor máximo, en este momento va a tener 7200. En el resto del tiempo, pues va a tener menos. ¿Cuánto va a tener? Pues va a tener esos 7200. Este nivel va a ser 7200. Vamos a poner que es el volumen el máximo, más este mínimo, más este valor. Vamos a ver si sí da eso. No, espera un momento, porque este 7200 debe estar fijo y este 4500 debe estar fijo. No, quedó mal. No pueden haber negativos. 7200 sumarle 1800. Perdón, un segundo, calculamos cómo es. Nos dice, bueno, aquí tenemos que nuestro caudal de diseño es de 500 metros cúbicos por segundo. Ahora sí empieza lo que les gusta a ustedes, cálculo. 500 metros cúbicos por segundo. Y el RAS
nos dice lo siguiente. El volumen del tanque debe ser el mayor, o sea, el volumen mayor entre la capacidad de regulación y la capacidad de almacenamiento. La capacidad de regulación ya la hallamos, que fue lo que acabamos de hallar por el otro lado, que nos dio 7.200 metros cúbicos. Entonces vamos a reemplazar acá por 7.200. Esa es la capacidad de regulación, es lo que necesita el tanque para poder regular las variaciones de caudal entre la planta de tratamiento y la red. Ahora, ¿qué es la capacidad de almacenamiento? La capacidad de almacenamiento dice acá que es 1/3 del volumen producido en un día. Entonces, ¿cuánto es el volumen producido en un día? Aquí lo tenemos. Son 0,500 por 86.400, que son los segundos que hay en un día para poder establecer el volumen de un día. Entonces, alguien que me regale el dato, ¿cuánto da 0,500? $43.200. Gracias. Entonces va a dar 43.200. Ese es todo el agua que se produce en un día. Esa ya la habíamos calculado, ya en la tabla anterior la teníamos, pero no pasa nada. Aquí está. 43.200 es el volumen que se produce en un día. ¿Qué es la capacidad de almacenamiento? Pues 1/3 de ese volumen. Entonces, la capacidad de almacenamiento va a ser 1/3 de 43.200, que eso me va a dar, creería que 14.400 o algo así. 14.300, 14.400. Entonces, 1/3 de 43.200, ¿cuánto da? ¿Alguien? 14.400. 14.400. 14.400. Entonces, tenemos capacidad de regulación, 7.200, que fue lo que calculamos en Excel. Capacidad de almacenamiento, 14.400. Por lo tanto, el volumen del tanque, ¿cuál va a ser? Pues dice que es el mayor entre esos dos. Pues obviamente el mayor entre esos dos va a ser 14.400. Entonces el volumen del tanque, 14.400 metros cúbicos. Sencillo. 14.400. Si hubiera dado mayor la capacidad de regulación, pues el volumen del tanque, la capacidad de regulación. Eso es así de sencillo. ¿Listo? Teniendo esto claro, perdón, pues vamos ahora a diseñar el tanque. Entonces tenemos acá que se deben diseñar 2 tanques. Por norma, el RAS dice que lo más conveniente es diseñar siempre 2 tanques. Iguales pueden ser, donde se le deja la opción para que mientras uno esté operando, al otro se le pueda hacer mantenimiento. Obviamente, por eso se diseñan 2, para hacerle mantenimiento. Entonces, nuestro diseño va a ser los 14.400 los 14.400. Sí, dio 14.400, ya no me acuerdo, 14.400. Sí. Los 14.400 metros cúbicos dividido entre 2, pues creería que eso debe dar 7.400 metros cúbicos. Me corrigen si me equivoco, por favor. 7.200. Ah, pues 200, gracias, señor. Ya los años no entran en vano, ya no
no es igual que antes. Bueno, ese volumen se puede calcular, pues, para un tanque va a ser igual al largo por el ancho por la altura. ¿Qué altura habíamos escogido en nuestro tanque de contacto? ¿6 metros? ¿5 metros? ¿4 metros? ¿Alguien? Obviamente vamos a usar una misma altura que ya teníamos antiguamente, pues ya dijimos que la altura depende del terreno y todo lo demás, pues no vale la pena volver a mencionar lo mismo, simplemente en este caso vamos a usar la misma altura que hemos venido usando en nuestros ejercicios previos. ¿Alguien que me recuerde? 5. 6. 5, 6, al fin. ¿Quién le creo? 6. Normalmente hemos venido trabajando con 6 metros. Bueno, gracias. 6 metros. Listo. Entonces, dado que volumen va a ser igual a largo por ancho por altura, lo tenemos acá, largo por ancho, perdón, altura por largo por ancho. Y en este caso, pues si lo queremos, si no se quiere no pasa nada. En este caso definimos que el largo sea igual al ancho. Entonces, si el largo es igual al ancho, L va a ser igual a B. Entonces, reemplazando en esta ecuación, como L igual a B, entonces el volumen va a ser igual a H por L al cuadrado o por B al cuadrado, no pasaba nada, da lo mismo. Y de acá vamos a despejar L como la raíz cuadrada del volumen sobre la altura. Nuestro volumen nos dio 7200 y la altura la supusimos de 6 metros. Por consiguiente, tenemos 7200 dividido entre 6, me da, bueno, obviamente hay que sacar raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de 7200 entre 6, 7200 entre 6. 34.641. No, ¿qué? 7200 entre 6 da, 34.64. ahora sí, 44. 34. 34.64. Yo le entendí 34.000. No sé si escuché mal o Lisbeth me dictó mal. 34,64 metros. Entonces, nuestro tanque de almacenamiento van a ser 2 tanques, que cada uno va a tener 34,64 metros de ancho, 34,64 metros de largo y 6 metros de altura. Y ya, no fue más. Eso es todo. Eso es todo el cálculo. Simplemente es calcular el volumen de almacenamiento, el volumen de regulación, escoger el máximo y hallar las dimensiones del tanque.